Muy buenos días, estudiantes de segundo año. Bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre el tema oraciones que venimos viendo hace varias clases y hoy vamos a arrancar con un tema nuevo que es oraciones unimembres. Si bien la clase anterior les había dado la teoría para que copiaran en sus carpetas, en esta clase vamos a explicar el tema oraciones unimembres. Pero antes de entrar en ese tema, me parece importante que repasemos un poquito lo que hemos visto hasta ahora de oraciones bimembres, para que puedan identificar cuáles son las diferencias y así poder identificar una de la otra. Empezamos. Bueno, como ya saben, la oración es una palabra o un conjunto de palabras que tiene sentido propio. Esto quiere decir que la oración se considera oración cuando es una palabrita o un conjunto de palabras que tiene sentido para la persona que la está escuchando, así como para la que la está diciendo. Bueno, la oración bimembre, como ya lo habíamos explicado en clases anteriores, se llama bimembre porque bi significa dos. Entonces está dividida en dos partes, sujeto y predicado. Por un lado tenemos el sujeto, que es la persona, animal o cosa de quien se dice algo o quien realiza una acción. Y el predicado es lo que se dice de ese sujeto o la acción que está realizando ese sujeto. Cuando digo sujeto no me refiero solamente a una persona, puede ser un animal, una cosa. Bueno, ¿cómo encontrar el sujeto en en la oración? ¿Cómo lo encontramos? Le preguntamos al verbo quién o quiénes. En este caso, acá tenemos una oración que dice, los alumnos estudian poco. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Recordemos que los verbos son las acciones, las cosas que podemos hacer. Entonces, si yo pregunto, ¿alumnos es un verbo? No, porque yo no hago alumnos, no puedo hacer eso. No es una acción que yo pueda llevar a cabo. En cambio, estudian, puedo estudiar, entonces es una acción la palabra estudiar, porque se puede realizar, se puede llevar a cabo. Entonces, el verbo de los alumnos estudian mucho, perdón, estudian poco, es estudian. ¿Cómo identifico el sujeto? Le pregunto al verbo de la oración, le pregunto a esta palabrita que me indica acción, me indica qué es lo que están haciendo, le pregunto quién. ¿Quiénes estudian? Inmediatamente en la misma oración voy a encontrar la respuesta. La respuesta es los alumnos, entonces ese es mi sujeto. Todo lo demás que sobra, estudian poco, es predicado. Solo va a ser sujeto los alumnos, siempre con el artículo adelante. Bueno, como ya dijimos, la oración bimembre se divide en sujeto y predicado. Acá tenemos ejemplo. Papá va a pie al trabajo. ¿Cuál es el verbo? Va, porque es una acción, viene del verbo ir. Entonces le pregunto al verbo, ¿quién va a pie al trabajo? Y me va a responder, papá. Este es el sujeto, lo demás, todo predicado. Mamá utiliza la bicicleta. Lo mismo, el verbo es utiliza. Recuerden que los verbos son aquellos que podemos conjugar en todas las personas que existen en el español. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Si yo puedo decir yo utilizo, tú utilizas, él utiliza, nosotros utilizamos, ustedes utilizan y ellos utilizan, entonces es el verbo. Para que no se confundan, siempre hagan esa pruebita. Avanzamos. Entonces, habíamos dicho del sujeto que puede ser simple o compuesto. Es simple cuando hay uno solito. La música transmite un mensaje al que escucha. ¿Quién transmite un mensaje al que escucha? La música. Acá está nuestro sujeto. Es solo uno, la música. Es un sujeto simple porque es uno solo. En cambio acá dice, melodía, armonía y ritmo son tres elementos fundamentales de la música. Como ven, melodía tiene la misma importancia en la oración que armonía y ritmo. No es que una es más importante que la otra. Todas tienen la misma importancia dentro de la oración. Y fíjense que siempre van a estar separadas por una coma o por
un nexo coordinante que siempre es la letra I, o puede ser la letra E o la O. ¿Sí? Entonces acá tengo 1, 2, 3 sujetos. Entonces esta oración tiene un sujeto compuesto, porque va a tener más de un sujeto. El resto, todo es predicado. Acá le puedo preguntar al verbo, ¿quiénes son los elementos fundamentales de la música? Y me va a contestar estos tres. No va a decir solamente, si dice son, no puedo contestar el ritmo nada más. ¿Sí? Fíjense bien en eso. También dijimos del sujeto que puede ser expreso o tácito. Expreso quiere decir que va a estar escrito en la oración, que yo voy a leer la oración y voy a encontrar el sujeto escrito dentro de la oración. La bandera representa la unidad de la nación. Acá dice la bandera, claramente, entonces este es nuestro sujeto. En cambio acá dice, defiéndela aún con tu propia vida. ¿A quién le está diciendo defiéndela? Defiende, que es el verbo defender, defiéndela. ¿A quién le dice? ¿A ellos? Si no diría defiendan. Le dice a tú, a la persona del tú. Tú defiéndela con tu propia vida. Si bien no dice tú en la oración, porque esto está escrito en rojo, quiere decir que no forma parte de la oración, nosotros entendemos que se refiere a la persona del tú. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, copien la tarea. Se entiende que yo estoy hablando a ustedes, ¿sí? Porque no le voy a decir, si estoy hablando solamente con un alumno, copien la tarea. En tal caso le diría, copia la tarea, ¿sí? Entonces ustedes en la oración, aunque no diga la persona, se van a dar cuenta cuando estoy hablando de alguien más, a alguien, ¿sí? Por eso en este caso dice defiéndela con tu propia vida, yo me entiendo que está hablando de la persona tú. ¿Por qué le pregunto al verbo lo mismo? ¿Quién defiéndela? Entonces, en mi mente voy a identificar que hay una persona que si bien no está escrita, está dentro de la oración porque el oyente va a entender que estoy hablando de alguien. ¿Sí? Bueno, el predicado, ya dijimos que es todo lo que sobra después del sujeto y hablamos también sobre cuál era el núcleo del verbo. El núcleo del predicado, que está acá, siempre es el verbo en la oración. Si dice están esperando volver a clases, están esperando volver, todo eso sería el núcleo verbal. En cambio, y los estudiantes, el núcleo del sujeto siempre es el sustantivo. Recuerden que tenemos sustantivos comunes y sustantivos propios.